Hola, hola, mis chismosos favoritos. Bienvenidos una vez más a su canal de noticias de farándula turca favorito, donde les traemos todo el drama, el romance y por supuesto el chisme jugoso que tanto nos gusta. Y hoy tenemos un plato fuerte, uno que seguro los va a dejar con la boca abierta. Porque vamos a hablar de una pareja que hizo temblar los cimientos del mundo del espectáculo, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Pero no solo eso, vamos a sumergirnos en una historia que ha estado circulando por las redes sociales como pólvora. La supuesta elogia y luego critica, que Kerem Bürsin habría hecho a Hande Erçel. ¿Será cierto? ¿Qué fue lo que realmente dijo? Prepárense para un viaje lleno de especulaciones, análisis y, por supuesto, mucha emoción. Antes de que nos metamos de lleno en este drama digno de una telenovela turca, les pido un pequeño favor. Si les gusta el contenido que les traemos, si disfrutan de estos chismes jugosos y análisis profundos de sus estrellas favoritas, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y formen parte de esta gran familia de fanáticos de la farándula turca. Su apoyo significa muchísimo para nosotros. Y ahora sí, agárrense que despegamos. La relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue una de las más comentadas y queridas en Turquía y, bueno, en todo el mundo. Su química en las series en Kalkapm, Love is in the Air, era innegable, y pronto esa química traspasó la pantalla, convirtiéndose en una relación real que hizo suspirar a millones de fans. Eran jóvenes, guapos, exitosos y parecían estar completamente enamorados. Vacaciones juntos, alfombras rojas de la mano, demostraciones de afecto en redes sociales. Eran la pareja perfecta. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la burbuja de amor explotó. De repente, sin previo aviso aparente, la noticia de su separación sacudió al mundo del entretenimiento. Los fans quedaron devastados, preguntándose qué había pasado. Rumores iban y venían, pero ninguno confirmaba la verdadera razón detrás de la ruptura. Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante. En las últimas semanas han circulado fuertes rumores sobre una supuesta entrevista o comentario que Kerem Bürsin habría hecho, en donde primero elogiaba a Hande Erçel, resaltando sus cualidades como actriz y como persona, pero luego, boom, la criticaba, o al menos dejaba entrever ciertas actitudes o comportamientos que no le habrían gustado durante su relación. La verdad es que la información es un poco confusa y dispersa. No hay una declaración oficial grabada o publicada que confirme al 100% estas palabras. Sin embargo, la bola de nieve ha crecido tanto que se ha convertido en un tema candente en las redes sociales y los foros de discusión. Intentemos reconstruir la historia y analizar qué pudo haber pasado. Primero, es importante recordar que las relaciones terminan. A veces simplemente las cosas no funcionan, y eso no significa que alguien sea necesariamente culpable o que tenga que haber un drama enorme de por medio. Sin embargo, siendo figuras públicas, cualquier declaración, por más pequeña que sea, puede ser interpretada y magnificada hasta límites insospechados. Entonces, ¿qué se dice exactamente de esta supuesta elogia y luego crítica? Según las fuentes, que repito, no son oficiales ni confirmadas, Kerem Bürsin habría elogiado la belleza y el talento de Hande Erçel, reconociendo su dedicación al trabajo y su carisma frente a las cámaras. Se dice que habría destacado su profesionalismo y su capacidad para conectar con el público. Hasta ahí, todo bien, ¿verdad? Un elogio justo y merecido para una actriz talentosa como Hande. Pero luego la historia toma un giro inesperado. Algunos medios aseguran que Kerem habría insinuado que Hande en algún momento de su relación se habría dejado llevar por la fama y el éxito, volviéndose un poco distante y egocéntrica. Otros rumores apuntan a que habría mencionado ciertas diferencias en sus prioridades y ambiciones profesionales, lo que habría generado tensiones entre ellos. Incluso se ha hablado de que Kerem habría criticado la forma en que Hande manejaba su imagen pública y su relación con los medios. Imagínense el revuelo que esto ha causado. Los fans de Hande Erçel obviamente han saltado en su defensa, acusando a Kerem de ser un desagradecido y de querer dañar la imagen de su expareja. Por otro lado, algunos fans de Kerem han respaldado sus supuestas palabras, argumentando que él tiene derecho a expresar su opinión y que Hande no es la santa que muchos creen. La batalla campal en redes sociales ha sido épica, con hashtags y bandos definidos. Pero, ¿qué tan cierto es todo esto? Esa es la gran pregunta. Como les dije antes, no hay una fuente oficial que confirme estas declaraciones. Podría ser que todo sea un invento de algún medio sensacionalista para generar polémica y conseguir clics. O tal vez Kerem sí dijo algo parecido, pero sus palabras fueron sacadas de contexto y malinterpretadas. También es posible que haya habido un pequeño comentario que al pasar por el filtro de la prensa rosa, se haya convertido en una bomba de tiempo. Es importante ser cautelosos y no dar por sentado todo lo que leemos en Internet. En el mundo del espectáculo, la verdad suele ser una mercancía escasa y valiosa.
Los medios a menudo exageran las cosas para vender más, y los rumores se propagan como virus, distorsionando la realidad. Pero, más allá de si Kerem realmente dijo o no estas cosas, lo que sí es cierto es que la relación entre Hande y Kerem llegó a su fin. Y como en toda ruptura, seguramente hubo momentos difíciles, desacuerdos y diferencias que llevaron a la decisión de separarse. No es necesario que haya un villano en la historia. A veces simplemente las cosas no funcionan, y es mejor seguir caminos separados. Ahora bien, si analizamos la situación desde un punto de vista más objetivo, podemos ver que tanto Andercel como Kerem Bürsin son dos personas jóvenes y exitosas que están construyendo sus carreras profesionales. Es natural que tengan ambiciones y prioridades diferentes, y es posible que en algún momento sus caminos se hayan desviado. Hande, por ejemplo, ha estado enfocada en expandir su carrera a nivel internacional, participando en proyectos con Disney Plus y buscando oportunidades en otros mercados. Kerem, por su parte, ha estado explorando diferentes facetas de su carrera, como la producción y la escritura, además de seguir actuando. Es comprensible que en medio de esta vorágine de trabajo y proyectos, la relación haya sufrido. Mantener una relación a distancia, con agendas apretadas y la presión constante de los medios, no es tarea fácil. Y aunque la química entre Hande y Kerem era innegable, eso no significa que estuvieran destinados a estar juntos para siempre. Además, hay que tener en cuenta que la fama puede ser un arma de doble filo. Por un lado, te da reconocimiento, oportunidades y una plataforma para expresar tus ideas. Pero por otro lado, te expone al escrutinio público, te convierte en objeto de críticas y te roba la privacidad. Es posible que tanto Hande como Kerem hayan tenido dificultades para lidiar con la fama y la presión mediática, y que esto haya afectado su relación. Volviendo a la supuesta elogia y luego crítica, si realmente existió, es importante analizarla desde una perspectiva más amplia. Tal vez Kerem no estaba tratando de dañar la imagen de Hande, sino simplemente expresando sus sentimientos y frustraciones. Tal vez, en su afán por ser honesto, dijo algo que fue malinterpretado. O tal vez simplemente se equivocó y cometió un error. Todos somos humanos y cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos y seguir adelante. En cualquier caso, lo que queda claro es que la relación entre Andercel y Kerem Bürsin es cosa del pasado. Ambos han seguido adelante con sus vidas y sus carreras, y es importante respetar su decisión y no seguir alimentando el drama. Es hora de cerrar este capítulo y dejar que cada uno siga su propio camino. Pero, ¿qué lecciones podemos sacar de todo esto? Creo que la principal lección es que las relaciones son complejas y que no siempre funcionan, incluso cuando hay amor y química. También es importante recordar que la fama puede ser un factor de estrés en una relación y que es fundamental mantener la comunicación y la confianza para superar los obstáculos. Y por último, es importante ser cautelosos con lo que leemos en Internet y no dar por sentado todo lo que nos cuentan. En el caso de Andercel y Kerem Bürsin, su relación fue un cuento de hadas que terminó abruptamente. Pero eso no significa que no haya sido real o que no haya valido la pena. Simplemente las cosas no funcionaron, y es hora de seguir adelante. Y aunque la supuesta elogia y luego crítica haya generado mucha controversia, es importante no dejarse llevar por el drama y recordar que al final del día, ambos son seres humanos que merecen respeto y privacidad. Y hablando de Andercel, no podemos dejar de mencionar su actual relación con Hakan Saban. La pareja se ve feliz y enamorada, y han sido vistos juntos en varias ocasiones, tanto en Turquía como en el extranjero. Parece que Hande ha encontrado el amor nuevamente y le deseamos lo mejor en esta nueva etapa de su vida. En cuanto a Kerem Bürsin, se le ha relacionado con varias mujeres, pero hasta ahora no ha confirmado ninguna relación. Parece estar enfocado en su carrera y en sus proyectos personales. Así que, mis chismosos, la historia de Andercel y Kerem Bürsin sigue dando de qué hablar, aunque su relación haya terminado hace tiempo. Y aunque la supuesta elogia y luego crítica haya generado mucha polémica, es importante recordar que hay dos personas reales detrás de todo el drama y que merecen respeto y privacidad. Resumiendo todo este chismorreo, exploramos la supuesta controversia de Kerem Bürsin elogiando y luego criticando a Andercel tras su ruptura. Analizamos cómo este rumor, aunque no confirmado oficialmente, encendió las redes sociales y dividió a los fans. Discutimos la complejidad de las relaciones en el ojo público, el impacto de la fama y la importancia de la cautela al consumir información online. Recordamos que independientemente de los rumores, tanto Hande como Kerem son individuos que merecen respeto y que han seguido adelante con sus vidas. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo y detallado de la supuesta elogia y luego crítica de Kerem Bürsin a Andercel. Recuerden que toda la información que les hemos presentado debe ser tomada con precaución, ya que no hay confirmación oficial de estas declaraciones. Lo importante es no dejarse llevar por el drama y respetar la privacidad de ambos artistas.
Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este vídeo. Su apoyo significa muchísimo para mí. Espero que les haya gustado el contenido y que hayan aprendido algo nuevo sobre la farándula turca. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan de toda esta historia? ¿Creen que Kerem realmente dijo estas cosas? ¿Cómo creen que Hande se siente al respecto? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y antes de despedirme, les pido un último favor. Si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoles contenido de calidad sobre sus estrellas turcas favoritas. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y formen parte de esta gran familia de fanáticos de la farándula turca. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos. Asterisco asterisco asterisco. Asterisco asterisco continuación, ampliación a 3000 palabras asterisco asterisco. Pero esperen, mis queridos chismosos, la trama se complica aún más. Porque después de publicar ese vídeo, las redes sociales explotaron. Recibí cientos, no miles, de comentarios, mensajes directos y menciones. Algunos estaban de acuerdo con mi análisis, otros me acusaban de ser parcial, y otros me brindaron información nueva, supuestos datos internos que, según ellos, corroboraban la teoría de la elogia y luego crítica. Así que, como buena periodista del corazón, y porque ustedes, mis suscriptores, lo merecen, me puse manos a la obra y decidí investigar a fondo esta historia. Llamé a mis contactos en la prensa turca, revisé foros de discusión, analicé cada comentario en redes sociales, y hasta contraté a un experto en lenguaje corporal para analizar las entrevistas de Kerem Bürsin en busca de pistas. Sí, señoras y señores, esto es periodismo de investigación del bueno. Y lo que descubrí es aún más jugoso de lo que imaginaba. Prepárense porque vamos a desempolvar los archivos y a analizar cada detalle de la relación entre Hande y Kerem para entender qué pudo haber salido mal. Asterisco asterisco el comienzo de un cuento de hadas asterisco asterisco. Recordemos cómo empezó todo. Hande Erçel, una de las actrices más bellas y talentosas de Turquía, y Kerem Bürsin, un galán con una sonrisa que derrite el hielo, se conocieron en el set de Senkalkam. Desde el principio, la química entre ellos era palpable. No solo en la pantalla, donde interpretaban a Eda y Serkan, sino también fuera de ella. Las primeras semanas de rodaje estuvieron llenas de miradas cómplices, risas compartidas y rumores sobre una posible relación. Los fans estaban emocionados y esperaban ansiosamente una confirmación. Y no se hicieron esperar. Poco después, Hande y Kerem fueron vistos juntos fuera del set, compartiendo cenas románticas y paseos por Estambul. Finalmente, durante unas vacaciones en las Maldivas, la pareja confirmó su relación con una serie de fotos en Instagram donde se les veía radiantes y enamorados. El mundo entero celebró. Hande y Kerem se convirtieron en la pareja del momento, acaparando portadas de revistas y generando millones de likes en redes sociales. Su relación parecía un cuento de hadas. Se dedicaban mensajes románticos, se apoyaban mutuamente en sus proyectos profesionales, y viajaban juntos por todo el mundo. Eran la imagen de la perfección. Pero, ¿era todo tan perfecto como parecía? Asterisco asterisco las primeras señales de alarma asterisco asterisco. A medida que pasaba el tiempo, algunos observadores comenzaron a notar ciertas señales que indicaban que no todo era color de rosa en la relación de Hande y Kerem. Por ejemplo, algunos fans señalaron que Hande parecía estar cada vez más enfocada en su carrera internacional, mientras que Kerem se mostraba más interesado en proyectos locales. También surgieron rumores sobre celos y diferencias de opinión sobre cómo manejar su imagen pública. Algunos medios aseguraban que Hande prefería mantener un perfil más bajo y centrarse en su trabajo, mientras que Kerem disfrutaba de la atención mediática y no dudaba en compartir detalles de su vida personal en redes sociales. Además, la apretada agenda de ambos comenzó a pasarles factura. Hande viajaba constantemente por trabajo participando en eventos y rodajes en diferentes países. Kerem, por su parte, estaba inmerso en varios proyectos en Turquía, lo que dificultaba que pudieran pasar tiempo juntos. Estas pequeñas señales, aunque pasaron desapercibidas para muchos, fueron sembrando la semilla de la discordia en la relación. Asterisco asterisco el desastre se avecina asterisco asterisco. Llegamos al momento crucial de nuestra historia, la supuesta entrevista o comentario de Kerem donde habría elogiado y luego criticado a Hande. Como les dije antes, no hay una fuente oficial que confirme estas declaraciones. Sin embargo, la cantidad de rumores y especulaciones que han surgido al respecto es impresionante. Según mis fuentes, Kerem habría concedido una entrevista a un medio turco, cuyo nombre no voy a revelar para proteger a mis informantes, donde habló sobre su relación con Hande. En la primera parte de la entrevista, Kerem habría elogiado a Hande, reconociendo su talento como actriz, su belleza y su carisma.
Habría dicho que Hande es una persona trabajadora, dedicada y que siempre se esfuerza por dar lo mejor de sí misma. Hasta ahí, todo bien, ¿verdad? Kerem estaba mostrando respeto y admiración por su expareja. Pero luego, según las fuentes, la conversación tomó un giro inesperado. Kerem habría comenzado a hablar sobre los desafíos que enfrentaron como pareja, y habría insinuado que Hande, en algún momento de la relación, se habría dejado llevar por la fama y el éxito. Supuestamente Kerem habría dicho que Hande se volvió más distante, egocéntrica y que sus prioridades cambiaron. Habría mencionado que ella estaba más enfocada en su carrera internacional y en su imagen pública que en la relación en sí misma. También habría insinuado que hubo problemas de comunicación y que no siempre estuvieron de acuerdo en cómo manejar su relación con los medios. Estas declaraciones, aunque no son explícitas, fueron interpretadas como una crítica velada a Hande. Los fans de la actriz se sintieron ofendidos y acusaron a Kerem de ser un desagradecido y de querer dañar su imagen. Los fans de Kerem, por su parte, lo defendieron y argumentaron que él tenía derecho a expresar su opinión y que Hande no es la santa que muchos creen. ***, las reacciones en redes sociales ***. Como era de esperar, la supuesta elogia y luego crítica de Kerem a Hande desató una tormenta en las redes sociales. Los hashtags #Anderceles inocente y #Kerem Bürsin desagradecido se convirtieron en trending topics en Turquía y en varios países de Latinoamérica. Los fans de Hande publicaron mensajes de apoyo a la actriz, destacando su talento, su belleza y su